Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quisiera platicar con ustedes en torno a un libro que a mí particularmente me gusta muchísimo, me parece fascinante. Desde la primera vez que lo leí me produjo muchas emociones, muchas sensaciones y que, últimamente he vuelto a leer, que me parece que sería importante también pues, poder compartirlo con ustedes. Este libro fue escrito a dúo, como muchos otros, aunque recordaremos quienes hayan leído Mil Mesetas, la introducción, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos, pues por Deleuze y Guattari. Este libro tiene por título Kafka por una literatura menor. Este texto fue editado en los años 70 por ERA, por la editorial ERA, y bueno, últimamente desafortunadamente no se ha reeditado, pero bueno, de alguna manera es conseguible en librerías de viejo o en internet. Hay algunas páginas en donde se puede descargar en PDF, así que bueno, em, es un texto muy interesante en donde Deleuze y Guattari van a trabajar en una suerte de libro rizoma, como ellos mismos lo explicarán en Mil Mesetas, en el cual, pues como todo rizoma, como todo libro rizoma, no tiene necesariamente una forma única de leerse, tiene múltiples entradas y múltiples salidas, y lo que podríamos llamar capítulos en realidad son mesetas, ¿no? Están interrelacionadas, están interconectadas, y por supuesto, bueno, la característica fundamental es que no exige una linealidad, no exige una progresión, sino que precisamente en función de diferentes elementos se puede leer a partir de diferentes mesetas o diferentes capítulos, eh, y eso permite una lectura mucho más libre, una lectura mucho más propia. Eh, en este sentido, bueno, particularmente yo me voy a centrar en el capítulo 3, en donde tiene por título ¿Qué es una literatura menor? Y bueno, a partir de esta idea que el propio Kafka va a desarrollar en sus diarios sobre lo que él entiende por literatura menor y por qué Kafka estaría haciendo entonces literatura menor. Quizás recordar brevemente solamente algunos datos sobre Kafka. Recordar que él nace en 1883 en Praga y muere en 1924 en Austria, muere muy, muy joven. Eh, y bueno, tener también muy claro dentro del contexto histórico kafkiano que en 1883, cuando él nace, propiamente no existía lo que hoy conocemos como la República Checa y pues tampoco Checoslovaquia, ¿no? Checoslovaquia surge en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, y la República Checa en 1993 con la separación justo de la República Checa y la República de Eslovaquia. Eh, Así que cuando Kafka nace a finales del siglo XIX, propiamente nos encontramos en el contexto del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué es importante recordar esto, tener esto claro? Porque en el Imperio Austrohúngaro la lengua oficial era la lengua alemana. Sin embargo, Kafka nace en Praga, que es la región, que no, una región, ustedes saben, no pertenece ni a Austria propiamente, lo que hoy conocemos por Austria, ni pertenece a Hungría, sino que pertenecía al pueblo de Bohemia, que hoy conocemos justo como el pueblo de la República Checa, el pueblo checo. De tal manera que, bueno, básicamente desde el siglo X, transición al siglo XI, el pueblo de Bohemia, el ducado de Bohemia, había estado sometido a diferentes poderes, diferentes imperios,
y propiamente no había adquirido su independencia sino, insisto, hasta 1919, prácticamente 1000 años de pertenecer ya sea al Sacro Imperio Romano Germánico en un primer momento, después al Imperio Austriaco en otro momento y finalmente al Imperio Austrohúngaro. Como quiera que sea, el pueblo propiamente checo fue un pueblo durante 1000 años sometido, fue un pueblo que no pudo tener su independencia, y eso implicaba también ciertos usos de la lengua. Kafka, además, bueno, de esta condición histórica, era judío, así que estamos hablando de un judío de Praga, ¿no?, que escribe en alemán. ¿Por qué escribe en alemán? A ver, el padre de Kafka nace muy cerca, en un pueblo rural de Praga, y la lengua del padre, que era la lengua checa, pero la madre tenía como lengua la lengua alemana, de tal manera que él en estricto sentido aprende desde muy niño, es socializado en las dos lenguas, la lengua checa y la lengua alemana. Sin embargo, cuando Kafka nace, ya la pareja, el padre y su madre se trasladan a Praga y Kafka ya nace en ese contexto. Para Kafka propiamente la lengua alemana, él lo va a decir, es la lengua burocrática, ¿no? Es una lengua disecada, es una lengua, la lengua oficial, ¿no? Pero es una lengua que tiene que utilizar para fines administrativos, para fines del Estado, es la lengua del Estado. En ese sentido es interesante porque Kafka escribe justo en alemán, decide escribir en alemán, aunque es un alemán que va a tener una característica muy particular. Es un alemán que no es el alemán, vamos a decir que podríamos decir, utilizando los propios términos de Deleuze y Guattari, no es un alemán cultural, no es un alemán culto, por decirlo de alguna forma, un alemán mayor, ¿no?, que es el alemán de Goethe. Ellos van a poner como ejemplo el alemán de Goethe, este alemán muy puro, muy erudito, muy perfecto, pulcro, ¿no? En cambio, el alemán de Praga es un alemán que está combinado con el checo, con ciertas formas checas, además de una comunidad judía, ¿no?, lo cual implicaba también ciertas relaciones con el yiddish, ¿no?, que es una lengua propia de los judíos, del alemán, pero utilizado por los judíos en Praga, de tal manera que es un alemán pues que no cumpliría con las características de uso, ¿no?, perfecto, pulcro, limpio, estilizado por la norma, ¿no? En ese sentido, por eso es que Deleuze y Guattari van a decir, bueno, es el alemán de Praga, es un alemán que ya por sí mismo es un alemán que es desterritorializado, o sea, es un alemán que es distinto, que se utiliza ya de una manera distinta al alemán territorializante, el alemán culto, ¿no? Así que bueno, Kafka escribe en alemán desde este alemán y desde aquella lengua burocrática, lengua disecada, hace una literatura donde no se esperaba que pudiera surgir una literatura y particularmente donde no se esperaba que pudiera surgir una literatura así. Una lengua menor, que van a decir Deleuze y Guattari, que es aquella que es utilizada para extraños usos menores, ¿no?, algo que se escapa siempre de los usos convencionales o de los usos cultos esperados, y que bueno, Kafka está justo desde ahí escribiendo, pensando y construyendo su literatura. Bueno, de tal manera que cuando se define una literatura menor, Deleuze y Guattari van a decir, una literatura menor no es la literatura de un idioma menor. En dado caso, si se entendiera literatura menor por literatura de idioma menor, entonces tendría que ser el checo.
y diríamos que entonces Kafka habría tenido que escribir en checo, y eso significaría que es un idioma menor respecto a un idioma mayor, en el sentido de más dominante, ¿no? No, la literatura menor es la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor. O sea, la literatura que no es otra lengua propiamente dicha, sino que de la lengua mayor, la lengua oficial o la lengua dominante, desde ahí se hace, pero con otros usos, con estos usos extraños, con estos lenguajes otros, con estas formaciones distintas, ¿no?, de la propia lengua. Deleuze y Guattari ponen el ejemplo de las comunidades negras en Estados Unidos con el uso del inglés, pero podríamos pensar también justo en las comunidades latinas, chicanas, ¿no?, con un uso muy particular del inglés. Es decir, no es que propiamente decidan seguir hablando o escribiendo en español, ¿no?, como una forma de resistencia, sino que es un inglés que es adaptado con ciertas formas combinadas del español y de muchos modismos propios de eso nuevo que está surgiendo en esa literatura menor. De tal manera que entonces la literatura menor es aquella que una minoría hace dentro de una lengua mayor. Deleuze y Guattari encuentran ciertas características propias de la literatura menor. La primera de ellas es que el idioma, dicen, se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización, que es lo que decíamos hace un rato. Es decir, tenía que escribir el alemán, tenía que usar el alemán. Además, Kafka estudió Derecho, un poco presionado por su padre. Trabaja para la burocracia del Estado y luego trabaja para una compañía de seguros, de tal manera que por eso es que él entiende el alemán en ese alemán muy seco, muy burocrático, pero a partir de ahí entonces se desterritorializa, ¿no? Se mueve, se fuga, crea una cosa distinta. La segunda característica es que en las literaturas menores todo es político. A diferencia de lo que podría plantear o que podría pensarse o que producen las literaturas mayores, que en realidad lo que hace una literatura mayor, una literatura dominante, es el reproducir, fortalecer, legitimar lo que ya está dado, lo que ya está dicho, cierto orden dado de la existencia de las cosas, del mundo. La literatura menor, incluso cuando sus temas pueden ser los más simples, o justo por eso, los más cotidianos, los más sencillos, los más de la vida diaria, ¿no?, tienen un carácter político, tienen efectos políticos muy importantes, porque a final de cuentas están hablando de ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones culturales, ciertas condiciones de opresión, ciertas condiciones de la vida cotidiana, de aquello que las literaturas mayores no ven o no quieren ver o de lo cual no quieren escribir. Por eso todo problema aparentemente individual que surge en las literaturas menores conecta inmediatamente con un problema político, con un problema todavía mayor. Todo tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político, con lo burocrático, de tal manera que cualquier relato, un cuento, una novela desde la literatura menor está haciendo esas conexiones inmediatamente, esas alusiones. La tercera característica, un poco en consecuencia de esta segunda, es que en la literatura menor todo adquiere un valor colectivo. Esto es muy interesante porque a final de cuentas lo que van a decir Deleuze y Guattari es que las literaturas menores, particularmente la kafkiana, tiene por característica hablar de una colectividad siempre en potencia, un pueblo siempre por hacerse. A diferencia de las literaturas mayores que las hace un pueblo dado o aquel que se asume a sí mismo como el representante o la voz o la escritura o la pluma de un pueblo que ya está ahí, las literaturas menores no asumen ni un pueblo que ya está ahí, ni tampoco asumen la voz de absolutamente nadie. Al contrario, la idea de autor en las literaturas menores suele ser mucho más difusas, ¿no?, que en las literaturas mayores. En realidad es que
En las literaturas menores no importa tanto quién escribe, ¿no? Porque a final de cuentas tiene que ver con esta colectividad que está por hacerse, con esta colectividad que se está creando. Entonces, bueno, mientras las literaturas mayores son hechas por un pueblo, las literaturas menores hacen a su pueblo, las literaturas menores hacen a su comunidad. Así que todo aquello que se diga tiene cualquier enunciado tiene un carácter colectivo, un carácter político. La literatura menor, van a decir Deleuze y Guattari, es una cosa del pueblo, ¿no? Nunca se remite propiamente a un sujeto, nunca se remite propiamente a una particularidad, sino que se remite a un pueblo, a una colectividad siempre por hacerse. En este sentido, por eso es que en las literaturas menores y particularmente en Kafka, no hay propiamente un sujeto de enunciación ni un sujeto enunciado. Es decir, la idea del narrador y la idea del autor o la idea del héroe, ¿no?, propiamente son difusas o en dado caso no son el centro, no son lo importante propiamente dicho. En ese sentido es que no hay autor, como no hay narrador, como no hay héroe, porque no hay sujeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se entiende? Lo que nosotros entendemos como un individuo, como un sujeto, algo indivisible, cerrado por sí mismo, preexistente a toda relación que vendrá después, en realidad Deleuze y Guattari lo están entendiendo justo al revés. Es decir, lo que nosotros podríamos llamar un sujeto o un individuo es en realidad para Deleuze y Guattari una singularidad. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del individuo, las singularidades son productos de las relaciones que establecen y no son indivisibles y unitarias, sino que implican el reconocimiento de una multiplicidad o de una fragmentación de la singularidad. Esto implica que cuando nosotros hablamos de una singularidad, una persona singularidad, ¿no?, o un individuo singularidad, o una individuación de singularidad, para ser más precisos, implica que siempre está relacionado con todo, está relacionado con el mundo, está relacionado con los otros, con las cosas, de tal manera que el sujeto autor o el sujeto narrador es sustituido por lo que Deleuze y Guattari denominan un agenciamiento colectivo de enunciación. Es decir, la relación de una colectividad, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos, que enuncian, que dicen, pero no es un enunciado propio, no es un enunciado individual, no es un enunciado con sentido y significado dado, existente previamente, ¿no?, sino que es esto, un decir colectivo. Cuando yo digo algo, no lo digo yo solamente, sino las multiplicidades que soy, los múltiples que soy, ¿no? Y todo aquello y todos aquellos con los cuales me relaciono que me permiten decir lo que puedo decir. De tal manera que van a decir en estos sujetos que son sustituidos de alguna manera por los agenciamientos colectivos de enunciación. Implica que en la literatura se expresa, ¿no?, siempre un devenir de las cosas, devenir del mundo, devenir de las formas que llaman Deleuze y Guattari como las fuerzas revolucionarias siempre por construirse. Porque no hay nada dado, no hay nada preestablecido, sino que todo, digamos, está en potencia. Son, ellos mismos lo dicen, las potencias diabólicas del futuro, ¿no? Aquello que no se puede predecir, aquello que no se puede controlar, aquello que no está dado de antemano. En este sentido, entonces, el personaje, el narrador, ¿no?, solamente es un agenciamiento maquínico de enunciación, un agenciamiento de estas multiplicidades colectivas. Por lo tanto, menor no califica, no es la cualidad de ciertas literaturas que nosotros podamos identificar o clasificar previamente,
sino lo que hace menor a una literatura son las condiciones revolucionarias de esa literatura que se posibilitan en el seno de una literatura mayor o una literatura establecida o una literatura dominante. Podemos pensar, por ejemplo, en otros ejemplos, en Melville, en Beckett, en Artaud, ¿no? Como otros ejemplos de en Virginia Woolf, por ejemplo, de hacer literatura menor con un lenguaje, con una lengua que puede ser una lengua dominante, pero utilizarla entonces para extraños usos menores. Una lengua que se fuga, una lengua que se desterritorializa, una lengua que permite una sensibilidad distinta, que permite ver, sentir, percibir lo que previamente no podíamos ver, sentir o percibir. Esa es, digamos, la revolución entonces de una literatura menor. Incluso al grado en que Deleuze y Guattari van a decir que aquel que haya tenido la desgracia, tal cual, la desgracia de haber nacido en un país con una literatura mayor, tendrá que escribir, ¿no?, en esa lengua, pero siempre encontrando sus propias líneas de fuga. Ellos lo van a decir, encontrar sus propios subdesarrollos, su propia jerga, su propio desierto, ¿no? Es decir, producir, generar, relacionar, agenciar lo que no se esperaba que surgiera ahí en esa lengua y que precisamente por la potencia revolucionaria de la literatura menor permite surgir. Esa es una de las cualidades, entre muchas otras que Deleuze y Guattari analizan en este libro en torno a Kafka y que por supuesto dejan siempre la invitación que yo hago a ustedes también a que vayan a Kafka, que puedan leer a Kafka y que ustedes mismas, ustedes mismos encuentren sus propios sures, encuentren sus propios devenires, sus propias fugas, sus propias líneas desterritorializantes a partir de poder establecer un encuentro, un devenir con el propio Kafka.